En el año 100 antes de nuestra era, mientras el Mediterráneo tiñe de cobre sus aguas y el viento trae desde el norte el olor de los pinos y de la guerra, nace en la subura, el útero húmedo y ruidoso de Roma, un niño que llevará el peso de 2 mundos sobre los hombros. Lo llaman Cayo, como su padre; lo llamarán César, como el que cortará la cabeza de la República. Su madre, Aurelia, de linaje plebeyo y mirada de halcón, envuelve al recién nacido en lino morado mientras los perros ladran en la calle y los herreros golpean el hierro como si forjaran el destino mismo. El padre, gobernador de Asia, está lejos y morirá pronto, víctima de la fiebre y de la envidia. El niño queda huérfano de padre y heredero de un apellido que se dice descendiente de Venus, diosa del amor y de la guerra, pero que en realidad desciende de siglos de deudas y ambiciones. Roma entonces huele a vino agrio, a sudor de gladiador, a sangre de elefante y a pólvora de sueños rotos. Los esclavos venden perfumes robados en las esquinas, los patricios compran silencio con monedas de oro, y los niños crecen entre columnas de mármol y cadáveres de perros. César aprende a caminar entre las sombras, a escuchar antes que hablar, a sonreír mientras calcula. A los 13 años es nombrado Flamín Dial, sacerdote de Júpiter. Debe casarse, pero no puede tocar a una mujer que haya tocado otro hombre, y la virginidad se convierte en moneda de cambio en un juego donde él aún no sabe las reglas. A los 16 contrae nupcias con Cornelia, hija de Cina, líder popular. La elección es política, pero el amor es real, y por eso mismo Sila, el dictador, lo condena a muerte. César huye, se esconde en las montañas de Sabina, vive como pastor, duerme bajo la lluvia, aprende de los lobos la paciencia y de las estrellas la certeza de que todo lo terrenal es fugaz. Cuando Sila muere, César regresa con la barba crecida y la mirada más vieja que su edad. Compra favores, seduce a la plebe, se convierte en abogado y en adulador y logra que lo nombren cuestor en Hispania, donde explora la frontera, mira hacia el océano y comprende que el mundo es más grande que Roma. Regresa con oro y con sueños. En el 67 se casa con Pompeia, nieta de Sila. El matrimonio es un puente hacia el poder. Pero Pompeia muere en parto y el puente se quema. César llora en silencio y aprende que incluso la tristeza puede ser una moneda. En el 63 es elegido pontífice máximo, el sumo sacerdote, y se muda a la Domus Publica, junto al templo de Vesta, donde las vestales custodian el fuego eterno. Se rumorea que comparte la cama de una de ellas, pero el nombre se pierde entre los suspiros. En el 61 es pretor, y su deuda es colosal. Craso, el más rico de Roma, paga sus apuestas a cambio de lealtad. En el 60, con Craso y Pompeyo, forma la primera triunvirato. 3 hombres que se reparten el mundo como quien parte un pan caliente. A César le toca la Galia, tierra de niebla, de bosques sagrados y de guerreros pintados azul. Parte con 5 legiones y regresa con 10. Durante 8 años, de 58 a 50, escribe sus memorias en tercera persona, porque sabe que la historia necesita un héroe y él quiere controlar la luz. Cruza el Rin sobre un puente de barcas, invade Britania 2 veces, enfrenta a Vercingetorix en Alesia, donde construye una doble muralla, una para sitiar al enemigo y otra para defenderse del ejército de rescate. El hambre, el frío y la desesperación hacen del asedio un infierno. Vercingetorix se entrega arrodillado. César lo encadena y lo exhibe en Roma 6 años después. Durante la campaña, en el 55, es informado de que los germanos cruzan el Rin. Decide hacer lo impensable. Construye un puente de madera en 10 días, cruza con sus legiones, devasta a los suevos y regresa, demoliendo el puente detrás de él como quien borra su huella. En el 52, en la revuelta general de la Galia, pierde a un legado, Cota, y responde con tal ferocidad que los historiadores aún debaten si fue justicia o genocidio. Mientras tanto, en Roma, la hija de César, Julia, esposa de Pompeyo, muere en parto, el lazo que unía a los 2 hombres se rompe, y la política se vuelve venganza. Craso muere en Carras, su cabeza es usada como pala en una obra teatral persa, y el triunvirato se derrumba. El Senado, liderado por Pompeyo, ordena a César que desarme sus legiones y regrese solo. César sabe que si lo hace será juzgado y probablemente ejecutado. La noche del 10 de enero del 49, se acerca al Rubicón, el riachuelo que separa la Galia de la Italia. Se detiene, escucha el murmullo del agua y el latido de su propio corazón. Según cuenta Plutarco, pronuncia la frase alea y acta est. El dado está echado. Cruza el río, y Roma se desangra en una guerra civil que durará 4 años. Pompeyo huye a Grecia. César lo persigue con la misma obstinación con la que antes persiguió a los piratas. En Farsalia, en el 48, los ejércitos se enfrentan bajo un sol que parece foso de bronce.
Pompeyo es derrotado y huye a Egipto, donde es asesinado por orden de los mismos cortesanos que habían prometido protegerlo. César llega a Alejandría con 2 legiones y encuentra la cabeza de Pompeyo en una cesta de plata. Llora, no por Pompeyo, sino por la indignidad de la muerte. Allí conoce a Cleopatra, joven, ambiciosa, hermosa, y la instala como reina mientras su hermano Ptolomeo muere ahogado en el Nilo. Juntos navegan por el río en una barca de oro y plata, mientras músicos tocan la flauta doble y los esclavos agitan abanicos de plumas de avestruz. Pero la alegría dura poco. En el 47, César debe enfrentar a Farnaces en Cela. Vence tan rápidamente que escribe al Senado Veni, Vidi, Vici. Regresa a Roma, celebrando 4 triunfos en un mes. Por la Galia, por Egipto, por Farnaces y por Numidia. Los romanos lanzan flores desde los tejados y los niños corren tras sus carros como si fueran cometas. Los elefantes africanos pisan las calles empedradas y los prisioneros cantan su última canción antes de ser estrangulados en las cárceles mamertinas. César es nombrado dictador perpetuo. La palabra perpetuo suena en el foro como una sentencia. Reforma el calendario, añade 90 días al año 46 para reajustar las estaciones, crea el calendario juliano que sobrevivirá 1500 años hasta Gregorio XIII. Reparte tierras a los veteranos, reduce la deuda pública, amplía el Senado hasta 900 miembros, concede la ciudadanía a los galos y a los hispanos, y planea una expedición contra los partos para vengar a Craso. Pero la sombra se alarga. El 15 de marzo del 44, los idus de marzo, César entra en el Senado bajo un cielo plomizo y una lluvia fina que parece lágrima anticipada. Le han advertido, cuidado con las idus de marzo. Se sienta en su silla de oro. Casio lo hiere primero, en el cuello, Bruto, el último, en el corazón. Cayó bajo la estatua de Pompeyo, su antiguo enemigo, y mientras la sangre le brota por la boca y le tiñe la toga de púrpura, dice tu quoque, filimi. No es una pregunta, es una constatación. Fallece a los 56 años, con 23 heridas, y Roma estalla en llanto y en fuego. Su cuerpo es llevado al foro. Antonio levanta la toga ensangrentada y el pueblo rompe en gritos de venganza. Lo incendian en la plaza, el humo sube al cielo y forma figuras de águilas y lobos. Su testamento nombra a su sobrino Octaviano como heredero. Este, convertido en Augusto, fundará el imperio que durará 1000 años. En sus venas corre la sangre del hombre que cruzó el Rubicón, que conquistó el mundo, que amó a Cleopatra y que murió por la libertad y por la tiranía al mismo tiempo. Hoy, en Roma, aún se puede oler su perfume en los muros del foro, almendras amargas y resina de lentisco. Y si uno se detiene al atardecer, cuando la luz tiñe de oro los mármoles rotos y las sombras se alargan como dedos antiguos, puede escuchar su voz en el viento que silba entre las columnas. El dado está echado.